Bueno, vamos a empezar entonces, ¿cierto?, con la sesión del día de hoy, que en este caso trata sobre la política del marxismo, o también entendida como teoría marxista del Estado. Si ven que estoy mirando hacia abajo es porque tengo la tablet, eh, porque el cuaderno de formación marxista también es, digamos, el contenido que les voy a presentar el día de hoy. Y hay algunas citas que incorporé en el cuaderno que no necesariamente están en la presentación, que igual me gustaría leérselas. Eh, entonces, bueno, la clase del día de hoy, ¿cierto? De lo que trata finalmente es poder entender cuál es la visión que incorpora el marxismo con respecto al Estado o a la política. Siempre rescatando, por supuesto, lo que son sus posiciones fundamentales, como el materialismo histórico y particularmente el concepto de la lucha de clases, que ha sido uno de los conceptos que igual hemos estado hablando constantemente dentro de las clases anteriores de filosofía del marxismo y que probablemente también van a estar en las que siguen sobre la economía. En ese sentido, la clase del día de hoy se trata finalmente de poder entender cuáles son los planos que estructuran el capitalismo, cuáles son estos componentes de explotación económica, de dominación política y a su vez también cómo se logra esta transformación social o esta transformación de la sociedad propiamente tal. Para ello, digamos, para la construcción de esta clase, nos hemos valido de dos textos fundamentales. Bueno, tres, pero el último no está, digamos, completamente interiorizado en la exposición. El Manifiesto Comunista de 1848, la Guerra Civil en Francia, que es del año... Miren, al tiro se los voy a comentar de hecho, porque en realidad es un texto que se sacó a propósito de una serie de comentarios que hizo Marx sobre una serie de sucesos políticos que estaban ocurriendo en aquel entonces. Eh, Buena pregunta. Si no encuentro el año, esto después se va simplemente a editar. Pi, pi, pi. 47. Pero en donde en la guerra civil de Francia, digamos que trata uno de los aspectos fundamentales de lo que fue la Comuna de París como experiencia política y como una especie de protoestado socialista, como la primera experiencia socialista como tal. Que según esto es del año 1800... Oye, no me sale el año. Qué raro. 1871. ¿Puede ser? 1871. Ok, miren, esta información después la voy a confirmar. Pero ese sería el segundo texto que se los puedo compartir. O lo puedo dejar alojado en el drive. Y el último es uno sobre Lenin, muy famoso, que se llama El Estado y la Revolución. Que si bien, como ustedes ya saben, nosotros no estamos abordando propiamente tal categorías como del pensamiento marxista barra leninista, sí es fundamental para poder entender la concepción política desde el marxismo, aunque eso ya lo vamos a estar profundizando mucho más adelante. Entonces, para poder empezar, aparte de comentarles cuáles son las lecturas que estructuran esta exposición, aunque no todas de ellas se vean expresadas como tal, eh, lo que vamos a entender es, como ya les decía, la parte teórica o conceptual del marxismo y su parte práctica o su hecho práctico, que es la Comuna de París del año 1871, entendiendo de esta forma que existe un diálogo entre teoría y acción revolucionaria o entre teoría y práctica, y cómo a su vez también esa práctica o esa acción revolucionaria termina de alguna u otra forma fortaleciendo, modificando dicha teoría. Entonces, ahora sí, para poder empezar, lo primero que nosotros tenemos que entender, y que en este caso lo llevamos al plano del materialismo histórico, es de que el Estado, ¿cierto?, no es una estructura que se haya dado de forma completamente natural
al desarrollo mismo de la sociedad a lo largo de la historia, sino que más bien fue una institucionalidad o un organismo impuesto, en este caso, por el desarrollo mismo de la sociedad. ¿Cómo lo podemos ejemplificar de una mejor manera? A medida, por ejemplo, que nosotros transitábamos desde las primeras comunidades primitivas, con los clanes familiares y demás, hasta un estadio civilizatorio o de sociedad mucho más avanzada, comenzaba a emerger el Estado como una institución que, entre comillas, velaba por el sano desarrollo o el sano entendimiento entre las distintas partes que componen a la sociedad. Muy parecido a lo que nosotros tenemos a día de hoy. Sin embargo, desde la perspectiva marxista, ¿cierto? En clave marxista como tal, el Estado no es nada más que un ente opresor y represor, el cual comienza a surgir en el momento mismo en que se comienza a dar la denominada sociedad de clases. Ahora, según lo que ustedes pueden ver en el PPT, ¿cierto? Que la idea es como darle ese sentido. La sociedad de clases, que es cuando nosotros entendemos que existe una sociedad dividida por estamentos, a lo que tenemos hoy día por clase baja, clase media, clase alta, también es algo que se venía dando desde muchos años anteriores, no solamente en nuestra edad contemporánea o en el desarrollo de la sociedad moderna, sino que estuvo presente también en la Edad Media, estuvo presente en la Edad Antigua con Grecia y Roma y otras civilizaciones, y eso es lo que fundamentalmente ha permitido que el Estado, la figura del Estado, avance como un órgano represivo. Ahora, si nosotros entendemos que el Estado es un órgano represivo, en este caso para las clases populares, la clase trabajadora o el proletario propiamente tal, nosotros a su vez también tenemos que hacer el ejercicio de entender que si existe una clase que está siendo oprimida, existe a su vez también una clase que está siendo la opresora. Y en ese sentido, el Estado estaría al servicio de ese ejercicio de dominación. Ahora, desde el análisis marxista, el Estado, ¿cierto?, como instrumento de dominación, tendría una serie de organismos burocráticos representativos o incluso también policiales y armados que le permiten esa dominación, tales como el Parlamento, tales como la Fuerza Armada o por ejemplo incluso también los organismos de justicia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí probablemente me estoy adelantando un poco a la clase del día de hoy. Que el Estado, al ser un instrumento cierto de dominación, hasta el día de hoy por la burguesía o la clase dominante, se tiene que entender que el cambio de sociedad se va a dar en la medida que las clases populares, el trabajador y los proletarios se apropian de la maquinaria estatal y logren cambiar absolutamente todo, ¿cierto?, que les corresponde a la sociedad actual. Es decir, la transformación profunda de las estructuras que la dominan en términos políticos y económicos. Por ello, es de que aquí arriba, ¿cierto?, en este lado, lo que se enmarca, ¿cierto?, es que el destino del Estado, ¿cierto?, su extinción, solo ocurrirá cuando se extingan las clases sociales. Porque al no existir clases sociales, evidentemente ya no existirá esta dicotomía de una que se impone a la otra, ni viceversa. O sea, no habrá conflicto alguno. Pero mientras el Estado exista, existirá conflicto. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque el Estado, históricamente, ¿cierto? Y esto hasta el día de hoy, como bien les señalaba, mostró que era una fuerza impuesta a la sociedad por el desarrollo de esta misma. Y por ello es que el Estado mismo, en su condición de órgano represivo o explotador, ¿cierto?, como se señala aquí, tiene dos principales funciones. Y que a día de hoy son funciones que responden evidentemente al grupo dominante y que en realidad a lo largo de la historia siempre ha sido así. Por un lado se encuentra la función interna o la función interior, que es someter
a la clase trabajadora para poder proteger a quienes la dominan. En este caso, la burguesía, o si lo quisiéramos adecuar a un lenguaje mucho más actual, a los empresarios o a los dueños de las empresas, ¿cierto? Etcétera. Y en ese sentido, como la idea interna del Estado actual es tener que reprimir a los trabajadores en su acción revolucionaria, o en su práctica revolucionaria, tiene por fin, ¿cierto?, el tener que impedir el que se haga la revolución o el que se transforme como tal el estado de las cosas actuales. Y en ese mismo sentido, ¿cierto?, como existe a su vez también una represión de carácter interna, también existe a su vez una función exterior que apela al sentido de expansión y defensa. Para poder entender esta, me voy a detener un poco más. Si nosotros concebimos que existe una clase, ¿cierto?, que en este caso es la burguesía, o la clase alta, los ricos, como se le quiera llamar, que tiene un dominio por sobre la clase trabajadora en un sentido nacional, en el caso cierto de nosotros Chile, esa misma clase que domina por un sentido de sobrevivencia tiene que defenderse frente a las amenazas externas que puedan representar, por ejemplo, otros estados. Entonces, lo que hacen, cierto, estas clases dominantes desde el Estado es tener que generar una serie de diseños de defensa armados para poder adueñarse de territorios ajenos o tener que defender aquellos que son nuestros. Y de ahí, por ejemplo, que resulten fundamentales los cuerpos o fuerzas armadas para la defensa del territorio o de la llamada soberanía nacional. Pero a su vez también esa función exterior no solamente se queda en el marco de la defensa de los territorios, es decir, de lo que, entre comillas, le pertenecería a esta clase dominante, sino que a su vez también, a lo largo de la historia, esa función exterior se ha visto en procesos de expansión territorial, es decir, de conquista, injerencia o sometimiento de una población ajena a la suya para, por ejemplo, obtener recursos naturales. Esto es algo que después nosotros lo podríamos profundizar a futuro con lo que es la noción del imperialismo. Pero me parece que ustedes, cierto, ya algo habrán visto o algo recordarán. Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, muchos estados europeos seguían siendo o se habían construido como imperios. Y dentro de esa política económica, cierto, imperial, ellos comenzaron a disputar otros territorios del mundo, particularmente África y algunas sociedades, poblaciones o países de Asia, por la necesidad de recursos mineros, de recursos naturales, no solamente como el oro y la plata, sino que también como otros necesarios para el desarrollo de la industria, como el carbón, el acero, el cobre, el salitre, entre muchos otros. Y ahí se da justamente esa función exterior en el sentido de la expansión. Pero, en la actualidad, los estados también, de cierta manera, unos más que otros, mantienen esta política de defensa y expansión. Por ejemplo, Estados Unidos, que en el último tiempo, cierto, hemos visto la injerencia que tuvo en el caso del país venezolano, la guerra, cierto, que perduró hasta hace unos días por una supuesta tregua o fin del conflicto en Irán, y que el día de ayer, o hasta hace una hora si no me equivoco, estaba amenazando con tener que intervenir en Cuba. No solamente desde un punto de vista del plano económico, sino que también desde el punto de vista del plano político. Entonces, si bien son concepciones que a lo largo de la historia se han visto en uno que otro momento histórico, muchas de estas nosotros las podemos seguir atribuyendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, Chile como tal, la última política expansionista fue durante la Guerra del Pacífico, que nosotros tuvimos territorio hasta lo que hoy es Lima. Pero eso ya no es así. Pero hoy día sí tenemos una política de defensa. De hecho,
No sé si ustedes se acordarán, pero durante el gobierno anterior, ¿cierto?, de Gabriel Boric, hubo una controversia en el sur por unos paneles solares que instalaron en la región de Aysén o Punta Arenas, si no me equivoco, y hubieron una serie de conflictos diplomáticos entre la defensa de la soberanía por parte de Chile y las excusas que estaba poniendo el Estado argentino. Al final se solucionó, pero mostraba claramente esta función exterior en relación con la defensa. Ahora, si nosotros esto lo lleváramos a una práctica, digamos, con respecto a lo que es la democracia y a lo que es la república, nosotros también estaríamos bajo una dicotomía que muchas veces nos hace sentido. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos una falsa sensación o una falsa ilusión sobre lo que es la democracia. Y por lo general todos los debates políticos que apuntan hacia esta van en directa relación con tener que defender o la democracia representativa o la democracia participativa. La democracia como tal, ustedes lo saben, apunta a que el poder soberano, ¿cierto?, reside en la mayoría. ¿Ya? Eso, digamos que no es una invención moderna, sino que viene desde su origen mismo en Grecia. Sin embargo, en la profundización de este propio Estado, ¿cierto?, liberal burgués que nos ha acompañado desde la instauración misma de la burguesía como clase dominante en los términos particularmente económicos, pero no únicamente económicos, la democracia que a nosotros se nos ha dado y a la cual a nosotros se nos ha permitido llegar o avanzar o construir, como se le quiera denominar, es la democracia liberal burguesa de carácter representativo, en donde, como ustedes saben, y que aquí lo manejamos en una lógica de embudo, la mayoría, ¿cierto?, vota o emite votos para elegir a representantes, que son los que supuestamente representan la voz de esa mayoría que lo eligió. Y por ello se habla de democracia representativa. Ahora, desde un punto de vista marxista, y por supuesto, ¿cierto?, siempre bajo los contextos entre la experiencia del siglo XIX y lo que es hoy día la experiencia del siglo XXI, esa democracia representativa o la democracia liberal burguesa estaría diseñada por y para la burguesía, dado que se limita únicamente a crear mecanismos representativos e institucionales que tienden a encapsular el ejercicio de la política en espacios o centros específicos, como por ejemplo el Parlamento. Mientras que otros debates, ¿cierto?, que han buscado profundizar esto, van de la mano de tener que transformar la propia estructura democrática y avanzar hacia una que sea auténticamente democrática, como lo puede ser la democracia participativa o incluso también la democracia directa, en donde esta sí estaría basada bajo el principio de soberanía popular. Ahora, ¿cuál es la distinción entre ambas? El sujeto que la compone. Si anteriormente nosotros teníamos de que las personas en su mayoría tienden a elegir a un representante para que éste, valga la redundancia, represente su voz en el Parlamento, lo que nosotros tenemos ahora es de que las comunidades y las personas propiamente tal tienen el poder de decisión o debiesen de tener un poder de decisión tanto en lo político como económico. O sea, de que efectivamente sea la mayoría la que tiene el control sobre lo que atormenta a la mayoría, que ese es el principio de soberanía popular y es el principio que articula la democracia. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del capitalismo, por supuesto, este aparato político o el aparato estatal representa límites, porque permitir que se genere esta mayoría absoluta podría entrar a jugar de forma negativa con los intereses que esta propia burguesía o que el grupo dominante desea resguardar. Recuerden que una de las funciones del Estado, ¿cierto?, es justamente el de tener que reprimir a la clase trabajadora en función de proteger a quienes hoy dominan el Estado. Y por supuesto que eso mismo se ve dentro del propio ejercicio democrático. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos modelos de democracia, es imposible no tener que llevarlo o considerarlo, en este caso la democracia liberal burguesa, dentro de los márgenes del capitalismo
y la democracia participativa o directa dentro de los márgenes del socialismo, o de lo que podría ser un modelo de sociedad fundamentada en el socialismo y, por qué no, en el pensamiento marxista, que es lo que nosotros estamos estudiando a día de hoy. Ahora, este recorrido o este tránsito político, digamos, de cómo se ha venido construyendo el Estado desde un punto de vista marxista, y como bien ustedes saben por ya la distinción entre el idealismo y el materialismo, no es algo que haya surgido de la nada, y mucho menos por la conciencia o una idea abstracta de las sociedades, sino de que, como establecen Marx y Engels en el manifiesto, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Es decir, cómo grupos de individuos con intereses y necesidades propias fueron o estuvieron marcados por una lucha antagónica entre ellos. Por ejemplo, en la época antigua, o también cierto en lo que podría ser la edad antigua, existía una lucha abierta entre patricios y plebeyos, siendo los patricios, digamos, las clases acomodadas de, en este caso, la República Romana, y los plebeyos podríamos establecerlo como en un lenguaje mucho más actual, como una especie de clase media. Tenía sus comodidades, porque evidentemente no eran esclavos, pero sí también se veían restringidos por el poder de los patricios. Y por supuesto también estaba esta lucha entre quienes dominaban la sociedad, que eran particularmente patricios y plebeyos, pese a su lucha interna, versus los esclavos, que eran aquellos que no poseían absolutamente ningún poder y las comodidades de vida eran nulas. De esa lucha, ¿cierto?, entre estos dos grupos y por el desarrollo mismo de la historia, nosotros tuvimos que dar paso a un nuevo modo de producción, a un nuevo tipo de sociedad que está marcado por el feudalismo, que se ambienta, digamos, en lo que es la Edad Media, en donde comienza a existir dos grupos que también van a entrar a luchar progresivamente, como lo son los señores feudales, que son dueños de grandes extensiones de tierra, y que ellos tienen a siervos, o si nosotros lo quisiéramos ver desde un lenguaje actual, campesinos. ¿Cuál es la característica fundamental? Que los siervos seguían siendo esclavos de los señores feudales, porque los señores feudales, a cambio de que los siervos trabajaran la tierra, ellos les entregaban pequeñas regalías. A lo mejor una choza, y a lo mejor uno que otro saco de alimento de lo que se produjera en la tierra. Pero todo lo demás le pertenecía a ellos. Y por lo tanto, la ganancia del trabajo de la tierra era mayoritariamente de ellos. Ahora, entre medio de ese proceso histórico, ¿cierto? Dentro de la Edad Media, entre el feudalismo, ¿cierto?, particularmente con los señores y siervos, se van a dar una serie de acontecimientos que involucran distintas formas de Estado. Si por ejemplo nosotros en la antigüedad teníamos como una incipiente democracia y teníamos una república en Roma, dentro de la época feudal el tipo de Estado y el tipo de gobierno son fundamentalmente las monarquías, las cuales muchas siguen hasta el día de hoy. Pero, producto de esta lucha, y en donde aparecen algunos personajes importantes, como los propios burgueses, de esa lucha velada o abierta, nosotros llegamos finalmente a lo que es la época moderna. Y el quiebre entre la época feudal y la época moderna, o la edad contemporánea, es la Revolución Francesa de 1789, en donde la burguesía, ¿cierto?, amparada en lo que son las lógicas del pensamiento liberal, es decir, la concepción de libertad propia del ser humano en lo político, con principios como la igualdad, la fraternidad y la libertad, ellos rompen con lo que era, cierto, este antiguo modelo político o este antiguo esquema político como lo era el sistema feudal, y particularmente con la monarquía, para poder dar rienda suelta a lo que nosotros podríamos concebir como la época moderna o el Estado moderno, que es lo que hoy
a nosotros fundamentalmente nos representa como sociedad. La estructura de una república con sus cuerpos armados, los cuerpos policiales, el parlamento, la justicia, la democracia, y que poco a poco fue ascendiendo hasta justamente permitir esta democracia representativa que les señalaba, el elegir un presidente, el elegir a nuestros representantes en el Congreso, diputados, senadores, o por supuesto, cierto, a día de hoy poder elegir, no sé, a nuestros alcaldes y demás. Todo eso enmarcado dentro de esta época moderna que vino a romper con el sistema expresado en la época feudal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esta época moderna, que es desde la cual Marx y Engels escriben y hacen sus análisis, es decir, siglo XIX, 1800, también van a comenzar a aparecer dos grupos en pugna, que son los que hasta el día de hoy, digamos, con sus diferencias por supuesto, marcan el desarrollo de la historia como tal. Los burgueses, que son aquellos que dominan el terreno económico y político de la sociedad, y por otro lado los proletarios o la clase trabajadora. Ahora, cuando Marx y Engels escriben, ¿cierto? E infieren este desarrollo de la sociedad, lo hacen por supuesto desde una mirada absolutamente materialista. Porque como bien nosotros habíamos hablado en clases anteriores, la lógica del marxismo es entender el desarrollo de la sociedad desde la realidad misma, porque no existiría nada más que la realidad. Y la realidad se ha visto transformada por la práctica revolucionaria de distintos grupos. De hecho, Marx y Engels en el manifiesto reconocen que la burguesía como grupo fue revolucionario con respecto a los grupos que existían en la época anterior a su dominación, porque los burgueses fueron capaces justamente de poder romper con ese sistema que les precedía y formar uno nuevo que, claro, velaba por sus intereses y sus necesidades, pero fue un sujeto revolucionario. Y por ello ahora, el sujeto revolucionario vendría a ser el proletariado. Ahora, como señala aquí abajo, ¿cierto? Y que ha sido la tónica de esta explicación desde el materialismo histórico que fue reforzado en la clase anterior, cada ciclo termina irremediablemente con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Es decir, que a cada época que ustedes pueden ver aquí, le ha seguido una sociedad distinta, que a lo mejor arrastra una que otra cosa del modo político anterior, pero sustancialmente cambia. Por ejemplo, las monarquías, muchas de las monarquías europeas que nosotros hoy conocemos, la española, la británica, no sé, la sueca, la de Dinamarca, tienen sus orígenes en la época feudal. Pero cuando los burgueses, ¿cierto?, rompen con los esquemas de ese antiguo régimen o del antiguo molde político, muchas de estas monarquías se mantuvieron, pero sufrieron una serie de cambios. Hoy el rey ya no es el jefe o el dueño propiamente tal de sus países, sino de que se amoldaron también a este modelo que... estoy buscando un concepto. A este modelo que construyó la burguesía. Ya no son como antes. Entonces se han ido adaptando. Y en ese sentido hay cosas que se han mantenido, pero han sufrido sus cambios. Porque en lo sustancial, la sociedad misma, ¿cierto?, en lo global, ha cambiado. Chiquillos, si tienen dudas por si acaso, simplemente me las pueden decir. Aunque pueden abrir el micrófono. Aunque de todas formas yo voy a revisar el chat. Ah, mira, está el Francisco. Y está el Artium. Hola. Ya. Entonces, para continuar. Como bien les comentaba, este grupo, ¿cierto?, denominado como la burguesía, no apareció al azar dentro de la época moderna. Los burgueses son un grupo que
desde la lógica marxista ha estado a lo largo de la historia, solo que ha tomado distintas formas. Pero particularmente, bueno, no en toda la historia, sino que como grupo, como clase propiamente tal, surgiría durante la Edad Media. La burguesía, como estamento, ¿cierto? Como clase social, surge en la Edad Media como eh, estanqueros, financieros. Eran personas que durante la Edad Media poseían riqueza, y esa riqueza, en términos de dinero, ¿cierto? Muchas veces la prestaban y poco a poco comenzaron a hacerse más ricos porque era como entregar un crédito. Les decían, por ejemplo, no sé, supongamos que el Francisco, siendo yo el burgués, me pedía 100.000 pesos. Yo como burgués le decía, claro, toma los 100.000 pesos, te los entrego, pero tú me vas a devolver 150.000, por dar un ejemplo. Entonces, los burgueses, que eran como una especie de clase financiera, como estanqueros, como bien les decía, comenzaron a hacerse ricos y a aumentar su riqueza en este ejercicio, ¿cierto?, de prestar dinero, de entregar una especie de crédito. Pero cuando ellos aparecieron, eran un estamento oprimido, porque ellos estaban viviendo, ¿cierto?, en una época en donde la clase dominante eran los señores feudales. Por lo tanto, ellos eran un estamento oprimido, que después, con el tiempo y durante la propia Edad Media, comenzaron a asociarse autónomamente en comunidades, ¿ya? En comunas, por ejemplo, o incluso repúblicas. Y que después, en este paso, ¿cierto?, de la época feudal a la época moderna, los burgueses no solamente habían conquistado el poder económico, sino que ya comenzaban a ser un contrapeso al poder político de las monarquías. Y una vez que la burguesía logra, digamos, como liberarse o superar las cadenas que tenía, deja de ser ese contrapeso y pasa a ser abiertamente un grupo hegemónico. Y eso lo hizo porque la burguesía, que recordemos, empezó o se originó, ¿cierto?, prestando dinero, ganando poco a poco muchas más riquezas, logró revolucionar el mercado, logró revolucionar la industria. Y una vez que revolucionó la industria, comenzó a conquistar el poder total. En una de las clases, recuerdo que el Isra dio el ejemplo de la película del cadáver de la novia. No sé si ustedes se acordarán de eso. Pero en el cadáver de la novia, si ustedes lo han visto, hay dos familias que son protagonistas. La de Víctor y Victoria. Y esas familias se supone que están ambientadas justamente en el siglo XIX, 1800. La familia de Victoria era aristocrática, tenía una situación acomodada, pero no porque tuviera empresas, sino por un tema de sangre familiar. Mientras que la familia de Víctor era burguesa porque su riqueza se debía a empresas. Entonces, dentro de esa película se explica un poco el cómo esa clase, que era la burguesía, por medio del aumento de su riqueza y por ende de la influencia, logró ese tránsito en cosa de 300 años de pasar a ser un estamento oprimido a un grupo ya de hegemonía exclusiva con todo lo que representa, ¿cierto?, el poder político. Y que, como yo les dije, rompieron con esa época feudal o con ese régimen antiguo en la Revolución Francesa de 1789, en donde ahora ellos eran los protagonistas y ellos comenzaron a construir un Estado que pudieran parar sus necesidades, sus privilegios, sus intereses, y que es el Estado que nosotros tenemos hasta el día de hoy, que, como bien dice aquí, es el Estado representativo moderno. Ahora, porque me inspiro. Si nosotros lo quisiéramos llevar como algunos ejemplos, en el caso de historia nacional, ¿cierto? Historia política de Chile, historia política y económica, lo que plantean los autores
Marx y Engels en el manifiesto es de que la existencia de la burguesía como clase dominante ya está condicionada a revolucionar incesantemente los instrumentos de producción, es decir, las tecnologías o las herramientas que se utilizan para poder producir las mercancías que nosotros compramos. No sé, el celular, el computador o la tablet o cualquiera de las cosas que ustedes puedan estar viendo a su alrededor. Incluso tal vez los libros que se ven aquí atrás. Y con ello las relaciones sociales. O sea que el, el modo de producir las cosas afecta a cómo nosotros nos relacionamos en sociedad. Esto se los voy a explicar con los mismos ejemplos. En el caso chileno, bueno, tenemos dos ejemplos. Uno que es con respecto al siglo XX, otro con respecto al siglo XXI. Si nosotros tenemos esta noción de que la burguesía para poder sobrevivir, para poder existir, necesita estar constantemente revolucionando, ¿cierto?, los instrumentos de producción o el modo de producción como tal, nosotros en el caso chileno tenemos que durante el siglo XX y hasta el día de hoy, nuestro país siempre ha estado regido por las leyes económicas del capitalismo. Nosotros siempre hemos sido y tenido un sistema capitalista, por más allá de que hayan habido gobiernos de izquierda o gobiernos de progresista o de avanzada. Hasta el año 1938 nosotros teníamos un Estado liberal en lo político, ¿cierto? Representativo, con sus serias diferencias de lo que es hoy día, pero la matriz era la misma, y un Estado que en términos económicos era capitalista, y que hasta el año 1938 tenía un comercio profundamente extractivista. Su economía dependía de la extracción de materia, de los recursos naturales. En ese entonces el salitre, y a día de hoy el cobre. Pero en 1938, cuando comienzan los gobiernos del Frente Popular, particularmente el de Pedro Aguirre Cerda, que probablemente ustedes recordarán, y se crea la Corporación de Fomento de la Producción, o la Corfo, va en línea directa con un modelo industrializador capitalista, pero que ya no se va a preocupar solamente por el tener que extraer recursos mineros y enviarlos al extranjero, sino de que ese modelo económico, que ahora sigue siendo capitalista, se va a comenzar a fortalecer internamente. ¿A qué me refiero con esto? Que si antes, por ejemplo, los refrigeradores se compraban desde fuera a industrias de, por ejemplo, Estados Unidos, desde 1938 hasta aproximadamente 1980, muchas de los artefactos que nosotros utilizábamos eran de creación nacional. Y eso podía ser desde un zapato hasta, por ejemplo, un elemento tecnológico avanzado como un refrigerador. Entonces, en esa línea de tiempo, desde el 38 hasta el 80, el capitalismo se alejó o digamos tomó distancia con respecto al comercio internacional para poder fortalecerse internamente. Y de ahí, por ejemplo, que surgieran muchas de las cosas que hoy día ya van, digamos, de salida como los mercados. Por ejemplo, el mercado de Concepción, que no solamente era un espacio para poder comer, sino que también habían una serie de negocios, muchas veces familiares, que vendían, no sé, zapatos, cartera, cuestiones artesanales, un montón de cosas, hasta, por ejemplo, industrias mucho más avanzadas, como por ejemplo Entel, que era una empresa nacional antes de ser privatizada. De hecho, la sigla de Entel significa Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Mademsa, que era una empresa también nacional. Entel, Enel, Empresa Nacional de la Electricidad, que hoy día también se encuentra en manos privadas, entre muchas otras. Entonces el capitalismo ya no estaba fortalecido solamente por la extracción de un mineral y su venta, sino de que ahora ese mismo capital estaba comenzando a producir mercancías en nuestro país. Sin embargo, como eso ya no estaba dando abasto,
Y entre esos años, la economía tenía un protagonismo del Estado. Durante los 80, con la dictadura civil-militar, todo este modelo se cambió abruptamente, se revolucionó. Las condiciones ahora habían cambiado. Y lo que antes era de producción nacional, ahora comenzó a tener un carácter internacional e incluso transnacional. O sea que muchas cosas que se producían en Chile no solamente ahora volvían a ser compradas por empresas extranjeras, sino de que esas mismas cosas que antes se podían producir en una misma empresa comenzaban ahora a ser producidas en distintas empresas del mundo. Eh, por darles un ejemplo, un poco más práctico. A lo mejor antes un celular pudo haber sido producido en Chile, pero ahora, como la industria, cierto, tenía que comenzar a ser, digamos, de carácter universal y a tener una apertura, se produjeron una serie de cambios. Ahora, a lo mejor, la pantalla del celular se estaba haciendo en China. A lo mejor, la carcasa o la arquitectura del celular se comenzó a hacer en Estados Unidos. Y las aplicaciones internas, como el cerebro, digamos, del celular, se comenzó a hacer, por ejemplo, no sé, en Alemania, o en Israel, o en España, qué sé yo. Pero después, todas esas partes llegaban a una misma empresa y se hacía el montaje. Antes eso no era necesario, porque llegaba, digamos, las materias necesarias y en un mismo lugar se hacía todo. La carcasa, la pantalla, los programas, etcétera. Eso, digamos, como un ejemplo de la transformación misma del Estado, del modelo económico durante el siglo XX. A día de hoy, nosotros también estamos viviendo una revolución productiva. Y una revolución productiva que justamente está en línea directa con la existencia de la burguesía y el cómo ésta va revolucionando constantemente sus instrumentos de producción. Nosotros hoy día estamos hablando de inteligencia artificial. Y supuestamente los estudios, ¿cierto?, dan cuenta de que la inteligencia artificial hacia el año 2030 haría desaparecer una serie de trabajos manuales en donde ya no serían necesarios los trabajadores. Al contrario, serían completamente automatizados. Y probablemente ustedes mismos se hayan dado cuenta que en los últimos años, en muchos supermercados, ya ni siquiera todas las cajas son... ni siquiera todas las cajas, ¿cierto?, están... tienen a una... se me fue la palabra. Tienen a una cajera o cajero. Sino de que hay cajas que son completamente autónomas y uno, ¿cierto?, escanea el producto, lo deja en una balanza, ¿cierto?, que mide el peso, paga con la tarjeta, se lo lleva, sale y listo. Ya no está esa interacción humana. Y eso nosotros lo estamos viviendo hoy día. Y es una revolución que con los años vamos a saber cuáles son sus reales consecuencias. Pero hoy día ya de por sí está generando una mayor precarización e inseguridad con respecto al trabajo. Pero si ustedes se dan cuenta, se están cambiando las relaciones sociales. Antes, en la propia industria, convivían los obreros, competían entre sí, ¿cierto?, para poder producir una mercancía, pero lo que hoy día estamos viendo es que cada vez la producción se individualiza mucho más. E incluso nosotros mismos como consumidores ya no tenemos ese contacto humano. Lo que les estaba comentando recién. Ya no tenemos cajeros, sino de que perfectamente nosotros mismos pasamos por una máquina, pagamos y nos vamos sin interacción humana alguna. O por ejemplo también, hacia inicios del siglo XXI, comenzaron a aparecer las páginas web. A día de hoy tenemos grandes tiendas que son online o virtuales, como el propio Mercado Libre, en donde para comprar algo tampoco existe interacción humana alguna. De hecho, por estas páginas ni siquiera vemos o tocamos, mejor dicho, lo que estamos comprando, sino que simplemente lo seleccionamos, leemos las especificaciones, pagamos y nos llega a la casa. Y a lo mejor tenemos contacto humano con la persona que nos lo entrega. Entonces, esas son, digamos, transformaciones mismas que se han estado dando en el sistema económico. Y que, insisto, veremos hasta dónde nos llevan.
Bueno, el Artyom dice, por ejemplo, aquí de que odia la falta de humanidad en las chambas, en los trabajos, que le pone depre. Y a mucha gente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Voy a encender la luz porque está un poco oscuro. Ya, ahora sí. Ya más me traje un poco de agua. Continuemos entonces. Ahí después, si ustedes cierto van dejando las dudas, yo las puedo leer. Eh, Desde el marxismo, digamos que es lo que finalmente trabaja Marx y Engels, el capitalismo y la burguesía ya como grupo dominante logró derribar una serie de esquemas que eran sustanciales o fundamentales para esta época feudal o el antiguo régimen marcado por la burguesía, los señores feudales y los siervos. La burguesía traería así, como se ha llamado o interpretado, mejor dicho, la civilización del capital y el frío interés de las personas. La burguesía como grupo habría derribado las ilusiones religiosas porque la burguesía en un primer sentido no necesariamente era atea, pero sí era laica en el sentido de tener que separar las funciones del Estado y la Iglesia. Derrumbó el entusiasmo caballeresco muy propio de la Edad Media, como se muestra típicamente en las películas de Disney, ¿cierto? Cuando está como el caballero y la princesa y como ese romanticismo literario, o incluso también la sátira que representa Don Quijote de la Mancha con respecto a ese entusiasmo caballeresco. Eh, y por supuesto también las ligaduras feudales, que eran propias de esta época feudal. Ahí los autores lo que mencionan es de que la burguesía finalmente logró desgarrar todo vínculo existente con respecto a la época anterior a modo de poder instaurar o traer el frío interés y el cruel pago al contado, que es finalmente la dependencia, digamos, a lo que se produce y a día de hoy, digamos, al consumo, que es algo también que muchas veces se ha criticado y se ha analizado. Eh, Miren, con respecto a eso, me gustaría poder leerles una cita que es lo que finalmente da cuerpo a este apartado. Marx y Engels establecen que, como les comentaba antes, la burguesía fue un sujeto revolucionario en el desarrollo de la historia. Y ellos dicen, y lo cito tal cual, ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas, las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre y sus superiores naturales, las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y política, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. O sea, que la burguesía logró cambiar radicalmente y revolucionariamente todo lo que predecía a la dominación de sí misma en la sociedad. Eh, pero ahí es cuando comienza a aparecer lo que Marx y Engels han denominado, ¿cierto?, como el proletariado, los proletarios. De hecho, también a modo de cita, la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñaran esas armas, los obreros modernos, los proletarios. Eh, si bien nosotros habíamos mencionado, porque así es como lo reconocen Marx y Engels, de que la burguesía había sido un sujeto revolucionario, en el Estado moderno, es decir, en la sociedad en que nosotros vivimos, es el proletariado o la clase trabajadora este nuevo sujeto revolucionario, que tiene el componente revolucionario.
Y eso es producto de que justamente esta clase es la que tiene que vivir, ¿cierto? La desigualdad, la explotación económica, la precarización de la vida, la marginalidad social y política, etcétera. Entonces, si nosotros lo quisiéramos ver como en una especie de rueda, ¿cierto? O de engranaje, nosotros tenemos que la burguesía, en términos económicos, concentra el capital, es decir, la riqueza y los instrumentos de producción, las tecnologías. Ahora, para que esas tecnologías y esas industrias marchen, ¿cierto? Y generen riqueza, requieren expropiar la fuerza de trabajo de los trabajadores. Es decir, la fuerza intrínseca que nosotros tenemos para poder producir, moldear, crear algo. Eso se ve explotado por la burguesía, creando a los denominados obreros modernos o proletarios. Ahora, como existe una competencia extrema, ¿cierto? Y explotación, por supuesto, el trabajador genera conciencia revolucionaria o una conciencia de clase, que es como muchas veces se les denomina. Y cuando el trabajador, esto a propósito de lo que mencionan Marx y Engels, comienza a tener esa conciencia revolucionaria o esa conciencia de clase, es cuando comienza a organizarse como sujeto revolucionario. Ahí es cuando se transforma o se convierte en sujeto para hacer la revolución. Y entiende de que la lucha del obrero es finalmente contra la burguesía, contra este capital privado que tiene por finalidad última la libertad, contra la dictadura que supone el capital. Ahora, según Marx y Engels, este proceso también no va a ser, o sea, va a romper estructuras, va a romper esquemas, por supuesto, pero como yo les mencionaba, en el tránsito o transformación de una época a otra, de un modelo a otro, muchas prácticas, grupos o ideas se irán modelando y se irán adaptando a lo que son estas nuevas formas de lucha o estos nuevos modelos políticos. Porque Marx y Engels comprenden de que a lo mejor algunas fracciones de la burguesía van a caer o van a desertar y se van a unir al proletariado. Fundamentalmente los ideólogos. Ahora, si yo lo quisiera poner en términos políticos, tal vez desde una experiencia mucho más cercana a nosotros, el 2019, cuando se produjo el estallido, dejando de lado, cierto, de que no existía una conciencia de clase propiamente tal, pero a lo mejor si ese movimiento tenía un potencial revolucionario de fondo, nosotros pudimos ver cómo los políticos, en una primera instancia, junto con, digamos, los burgueses actuales, ¿cierto?, modernos a nosotros, tomaron una actitud defensiva. Pero que después, como se dieron cuenta que este movimiento, este estallido, estaba ganando fuerza, estaba alimentando conciencias y se estaba expandiendo y estaba siendo visto también por medios internacionales, muchos tuvieron que retractarse. Y más que unirse a este movimiento, comenzaron a buscar mecanismos para poder disolverlo, moderarlo o dar una supuesta ilusión de tranquilidad y de democracia, como lo fue, por ejemplo, la propia Convención Constitucional, que de haberse aprobado habría sido un cambio abrupto con respecto al desarrollo político y económico que nosotros tenemos desde la dictadura. Pero si ustedes se dan cuenta, como en ese entonces este movimiento ciudadano y este movimiento social tenía en el fondo un componente revolucionario, esa burguesía política y económica tuvo que dejar de lado la defensa para darse cuenta de que era minoría y por lo tanto la única forma de poder sobrevivir no era uniéndose como tal, pero era generando los mecanismos para que ese movimiento se tranquilizara. Y eso, chiquillos, no es una transformación completa, porque es simplemente una pacificación o una armonización del conflicto con tal de que no estalle en una auténtica revolución. No hay que confundirlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
A lo largo de la historia, eh, a lo largo de la historia, ¿cierto? Ya desde los tiempos de Marx. Bueno, antes de poder explicar esto, voy a ver si es que han hecho alguna que otra pregunta. Bueno, de hecho, hay varias preguntas que me había saltado. A ver, el Artyom preguntó, ¿puede ser un problema para las agrupaciones marxistas o de izquierda que falte comunidad? Completamente. O sea, la lógica, digamos, individualista en la que estamos a día de hoy ha afectado absolutamente en la organización de la mayoría. Pero de hecho, no es algo nuevo, porque el propio Marx y Engels reconocen que muchas veces la organización obrera se ve afectada por la competencia misma entre obreros, pero que esas serían batallas circunstanciales, porque al final del día todos terminarían por encauzarse en una misma acción. Y de hecho, por ejemplo, lo podemos ver en el Día del Trabajador. O sea, existen distintos partidos políticos de izquierda, pero el Día del Trabajador todos se reúnen para, digamos, tener una misma acción, en ese caso de favorecer el Día del Trabajador. Entonces, son batallas circunstanciales que se van a dar, pero la propia organización obrera va a superarlas. Ahora, la Cata va a pasar como en Charlie la fábrica de chocolate. Cuando despiden al papá porque estaba encargado de tapar las pastas de diente. Al final los reemplazaron a todos por máquina. Exacto, eso mismo. Pero si tú te das cuenta, aún así, al final de esa película, el papá vuelve a la fábrica ya no como el que le ponía las tapas a las pastas de dientes, sino como el técnico de la máquina. Entonces ahí también nuevamente se da una revolución en la forma de producir. Y eso es lo que muchas veces se ha llamado el obrero calificado. Una persona que estudia, sea un técnico o una profesión como tal, sigue siendo trabajador, pero ahora es un trabajador calificado. Yo, por ejemplo, profesionalmente hablando, soy profesor, pero la única distinción que a mí me distingue con respecto a una persona que también podría enseñar, también podría educar, es de que supuestamente yo he sido educado en la parte técnica de la educación y por lo tanto yo soy calificado para poder enseñar. Pero en realidad cualquier persona podría enseñar. Eh, ya, y continúo con el arte. Yo hablo más de cómo puede arruinar la lucha del proletariado. Yo hablo más de cómo puede arruinar la lucha del proletariado en contra de la explotación y demás, pues el cerebro humano enfrenta varios problemas cuando la socialización se pierde. También se suma el problema de la natalidad-fatalidad, suicidios y problemas sociales que conllevan a problemas propios del capitalismo, como el consumismo y demás. No tendría razón en esto. Thatcher, cuando dijo que no hay alternativa al capitalismo mismo que siempre vuelve a nacer tras cada crisis. Ah, esa era una pregunta. Ya, me quedo con lo primero, que estaba relacionado con lo anterior. Efectivamente, muchos problemas de socialización y que de hecho se vieron durante la pandemia traen efectos en el corto y mediano plazo de problemas de salud mental. Entonces, muchas de estas cuestiones ya han sido tratadas no solamente desde la teoría política o desde la sociología o desde la psicología, sino que incluso también desde la literatura. Muchas de las grandes novelas como de ciencia ficción como 1984, Fahrenheit 451 o Un Mundo Feliz hablan justamente de cuáles son como los límites que implica el capitalismo en términos de terminar con la socialización. Y probablemente ustedes mismos durante la dictadura vivieron muchos de estos procesos. O sea, la ansiedad, el estrés, la depresión, fundamentalmente como efectos de. Ahora, ahora le hago la pregunta. ¿No tendría razón en esto Thatcher cuando dijo que no hay alternativa al capitalismo mismo que siempre vuelvan a ser tras cada crisis? No, no tendría razón. Porque si existe una alternativa al capitalismo, y ese es el socialismo. Lo que ocurre, y que esto no está enmarcado en el pensamiento de Thatcher, es lo que nosotros hemos estado conversando ahora. Que el capitalismo es el único sistema que a lo largo de la historia ha mostrado la capacidad de reinventarse constantemente sin tener que afectar su estructura de fondo. Todos explotan. Pero eso no significa de que no exista una alternativa, sino de que el capitalismo, como tiene concepciones como fundamentos que son tan generales,
no, digamos, se puede ir reinventando y adaptándose. Y es lo que hace para poder sobrevivir. Entonces, no, existe una alternativa. Hay esperanza. Ya, entonces, una clarificación teórica entre dos grupos y dos modelos de sociedad que constantemente han sido maltratados y que muchas veces también son mal entendidos por parte de la ciudadanía. En tiempos de Marx no existía una diferencia propiamente tal entre comunistas y socialistas o entre comunismo y socialismo. En tiempos de Marx y Engels eran prácticamente lo mismo. Sin embargo, habían concepciones con respecto a la práctica o al grupo social que representaba cada uno de estos. En términos de acción política, por ejemplo, los comunistas, hasta el día de hoy, siempre han sido vistos como radicales, violentos y revolucionarios. Mientras que los socialistas, particularmente en los tiempos de Marx, estaban muy relacionados con esto que veíamos con el ISRA con respecto al socialismo utópico. O sea, ser utópicos, no tener como un pensamiento científico que pudiera permitir el desarrollo y la transformación de la sociedad. Y por ello es que hasta el día de hoy al socialismo le pesa esta noción de ser pacíficos, moderados y reformistas. De hecho, si ustedes se dan cuenta y ven, por ejemplo, no sé, publicaciones o posts de Instagram, cuando un socialista se pone como radical o se pone más violento, no lo tratan de socialista, sino que inmediatamente le ponen el concepto de comunista. Por más de que la persona a lo mejor se identifique como socialista, le dicen, no, es que tú eres comunista. O por ejemplo ahora, desde, digamos, el término conceptual que ha puesto Milei en el público, el ser zurdo, que es como que engloba a ambos. Tú no eres comunista ni socialista, tú eres zurdo. Entonces eso es algo como que culturalmente ha ido quedando en el lenguaje común. Sin embargo, en términos marxistas y en términos políticos, debiese ser de esta forma, ambos grupos pretenden derrocar la dominación burguesa. Les digo que pretenden porque muchas veces, y particularmente los grupos socialistas, han adoptado medidas completamente contrarias a. En cuanto a modelo de sociedad, aquí sí existe un cambio. En teoría política marxista, el comunismo y el socialismo son modelos de sociedad completamente distintos. El socialismo es el modelo que superará al capitalismo, pero el comunismo es el modelo de sociedad que superará al socialismo. Es decir, si nosotros lo viéramos en términos como cronológicos, al capitalismo le seguiría el socialismo y al socialismo le seguiría el comunismo. Porque el socialismo es ese modelo o estado de tránsito que se ve obligado a tener que transformar las estructuras que provienen del capitalismo para dar paso al comunismo. Y en ese sentido, una vez que el socialismo haya logrado reestructurar, transformar y cambiar completamente las estructuras del régimen capitalista, se va a dar paso a la abolición total de las clases sociales, la propiedad privada de la burguesía y el Estado como instrumento u órgano represivo / opresor. Entonces, cuando ustedes les digan, por ejemplo, no es que Cuba es comunista, es que Venezuela es comunista, es que Nicaragua es comunista, es que China es comunista, es que la Unión Soviética fue comunista, ese es un error, digamos, conceptual y teórico profundo, porque son cosas que ni siquiera los propios partidos de izquierda se han encargado de aclarar. Hasta el día de hoy no ha existido absolutamente ninguna experiencia ni ningún país que haya sido comunista, porque eso implica terminar con las clases sociales, la propiedad privada y el Estado. La propiedad privada burguesa. Ya lo voy a clarificar más adelante. Todas las experiencias históricas revolucionarias que nosotros hemos tenido, las que ustedes hayan podido escuchar, o las que puedan aparecer en el futuro, son países socialistas, porque están transformando las estructuras del régimen capitalista para dar paso al comunismo. Y ese socialismo, en términos de modelos de sociedad, de transformar las estructuras del antiguo régimen, no tiene un límite de tiempo. O sea,
Se puede llegar a demorar 100 años como podría estar 300 años más. ¿Ya? Entonces, eso también es un punto importante a aclarar cuando venga una persona que le hable sobre uno de estos conceptos. Ahora, según Marx y Engels, dentro de lo que es la lógica de producción, el salario mínimo no es un regalo, ¿ya? No es algo así de que se le haya ocurrido, ¿cierto?, a los capitalistas por ser buena gente, sino que el salario mínimo efectivamente es una conquista de la lucha obrera, pero una conquista que debe seguir profundizándose y debe radicalizarse personalmente. El salario mínimo, desde un punto de vista marxista, representa el precio medio del trabajo asalariado, que es el mínimo indispensable para conservar la vida de obrero como obrero. Es decir, que de toda la riqueza, de todo el capital que produce el trabajador en el mes o en la semana, él se queda con una mínima parte, como se señala aquí, un mínimo vital para poder subsistir, para poder sobrevivir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y lo vamos a ver también con las clases de economía. Eh, Cuando nosotros hablamos de capitalismo y trabajo asalariado, o de los trabajadores propiamente tal, nosotros tenemos que tener como distinción fundamental lo que es la distinción entre propiedad privada, burguesa, y la propiedad personal o proletaria. Cuando la izquierda y los marxistas hablan de tener que abolir la propiedad privada, no se refieren a tener que ir a la casa del Artium y robarle o quitarle las tazas que tiene en donde toma té. Cuando la izquierda habla de abolir la propiedad privada burguesa, no significa ir a la casa de la Cata o del Iñaki o no sé, de la Josefa y quitarle el computador. Eso es propiedad personal. Y la diferencia entre la propiedad privada y la propiedad personal radica en que la propiedad privada genera capital, genera producción, o sea, forma parte del enriquecimiento personal del burgués, mientras que la propiedad personal es aquel bien, aquella mercancía que te permite a ti subsistir como persona y que no te genera riqueza alguna. Ahora, por supuesto, esto lo estamos ambientando en el siglo XIX. A día de hoy, y que ese es el objetivo del centro, ¿cierto?, las cosas también se han transformado profundamente. Hoy día, una propiedad personal, como lo podría llegar a ser el celular, me puede generar riqueza, me puede generar capital. De hecho, nosotros mismos en el centro lo estamos viendo. Nuestras clases se están subiendo a YouTube, que YouTube es una plataforma que le pertenece a una persona en particular, y tal vez a futuro nos genere riqueza. O sea, propiedad personal, en este caso intelectual de lo que yo le estoy hablando, se puede transformar en propiedad privada, en capital o en riqueza. Ahora, ¿significa eso que yo voy a ascender como a burgués? No. Y ahí es donde nosotros tenemos que actualizar el debate. Pero hay algunas cosas sustanciales que Marx y Engels entregan que son fundamentales. Por ejemplo, si nosotros tenemos a día de hoy la propiedad privada del burgués, a diferencia de lo que es la propiedad personal, es porque la propiedad privada burguesa ya está abolida para el 90% de la sociedad actual. Porque la propiedad privada solamente respondería al 10% más rico de la sociedad. Porque es ese 10% más rico, o dejémoslo incluso en el 1% más rico, los que tienen el capital para poder invertir en empresa, para poder invertir en la creación de mercancía y por ende explotar a otras personas. Mientras que un obrero, no sé, incluso un médico, un profe, un ingeniero, un abogado, lo que sea, no tiene los medios propiamente tal para poder invertir en el capital, invertir en una empresa, comenzar a explotar a otras personas. Y aunque así lo hiciera, no necesariamente se transforma en un burgués inmediatamente.
insisto, hoy día, por ejemplo, los influencers también ponen en contradicción esto, porque el influencer es, asimismo, tal vez digamos, capitalista, porque tiene riqueza, tiene capital para poder invertir, pero a su vez también es trabajador, porque es él mismo el que crea el contenido que está vendiendo. Piensen en cualquier influencer o en cualquier youtuber. No es que él tenga contratadas a otras personas para que haga sus videos o haga sus streaming, sino que es él mismo el que está invirtiendo capital, recibe capital y trabaja en dicho capital. Entonces, estas lógicas, ¿cierto? Nosotros las tenemos que considerar como pilares, pero no como dogmas, porque la situación ha cambiado. Recuerden, el capitalismo no es estático, se va moldeando, se va transformando. Ahora, pese a ello, Marx y Engels reconocen que la clase trabajadora tiene algunos objetivos o algunas acciones precisas para poder conquistar el poder. Y ese plan de acción, siglo XIX, recuerden, es que el proletariado o la clase trabajadora se convierta en clase nacional dominante, arrebatando gradualmente a la burguesía todo el capital. Es decir, que el trabajador pasa a ser la clase que domina la sociedad. Y para ello, Marx y Engels establecen que los trabajadores deben de hacerse con la democracia. Pero no es una democracia representativa como la que nosotros conocemos a día de hoy. Es una democracia en términos de participar efectivamente del poder político. Tener poder de decisión sobre las necesidades o intereses del Estado, que son los que afectan a la mayoría, porque la clase trabajadora es la mayoría del Estado. Y para ello, ¿cierto? Marx y Engels articulan la idea de que el proletariado debe apropiarse del aparato del Estado, es decir, el Estado y sus organismos, y a partir de aquello tener que revolucionar y transformar las estructuras que alimentan el capitalismo. Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto en un ejemplo? En 1971, en pleno gobierno, ¿cierto?, de Salvador Allende y la Unidad Popular, una de sus acciones inmediatas y fundamentales fue la nacionalización del cobre. Hasta antes de la nacionalización había habido todo un debate con respecto a la propiedad sobre la extracción del mineral. A inicios de la década del 60 era profundamente privada. Nosotros como país recibíamos simplemente el pago de impuestos y una que otra regalía. Así, durante el gobierno demócrata cristiano, ¿cierto?, de los 60 de Frei, se lleva a cabo la chilenización, que entrega alrededor del 50% más uno de la propiedad a cargo del Estado. Es decir, de que nosotros ahora tenemos un rol protagónico y recibimos riqueza directa, capital directo desde la explotación de este mineral. Pero con la nacionalización del cobre se busca que el Estado, a través de sus empresas, como lo es Codelco, tenga el 100% del control sobre la explotación y comercialización del cobre. O sea, que el Estado reciba al 100% las riquezas y ganancias que le da la industria del cobre. Hoy día el Estado tiene alrededor de entre el 25 al 35%. No sé muy bien en cuánto estará. La última vez que lo vi era alrededor del 27%. Entonces, digamos que hemos perdido gran parte del rol económico protagónico en ello. Ahora, esas digamos que son medidas que desde un punto de vista político el proletariado podría adoptar para poder transformar la estructura del capitalismo. Y a ello es a lo que después personas como Lenin, pero que incluso ya venían desde Marx y Engels, se le ha denominado como dictadura del proletariado, o lo que nosotros desde el centro trabajamos como democracia obrera. Es decir, que todos los instrumentos de producción estén en manos del Estado. Y ese Estado socialista es el proletariado organizado como clase dominante. O sea, la socialización de los medios de producción. Que el trabajador incida directamente en la producción. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quiénes producir? ¿Cuánto producir? Eso es algo que desde un punto de vista económico se ha denominado como economía centralmente planificada.
volví a la llamada para poder leer el comentario de Iñaki. ¿Por qué un comunista se identifica como tal y se separa en definición del socialista si se supone que una cosa debería transformarse en la otra? ¿Cuál es el sentido de la fragmentación partidista del Chile actual? Buena pregunta, Iñaki. Muy buena pregunta. Y de hecho responde a las mismas lógicas de la lucha obrera. Como yo les comentaba, en los tiempos de Marx, socialistas y comunistas, en términos teórico-conceptuales, eran lo mismo. Los dos apuntaban a tener que transformar la estructura del capitalismo, abolir las clases sociales, la propiedad privada, el Estado, bla, bla, bla. Sin embargo, en el desarrollo mismo de esa lucha obrera, comenzaron a surgir justamente grupos orgánicos o partidarios que representaban visiones distintas de cómo lograrlo. En el caso chileno, nosotros tenemos fundamentalmente a comunistas y socialistas. Pero incluso dentro de esos partidos existen ciertas diferencias. Te voy a dar algunos ejemplos. A inicios del siglo XX, comunistas, por ejemplo, entre sus principios estaba el que la lucha obrera tenía que ser internacionalista. Mientras que los socialistas hablaban de que la lucha obrera tenía que ser latinoamericanista. O sea, una raíz latinoamericana, identificada con Latinoamérica. Principios con respecto a la metodología. Históricamente, los comunistas han abogado por la revolución en su sentido más transformador y más abruptamente liberador con respecto a las estructuras del capitalismo. Mientras que los socialistas, amparados muchas veces en una visión socialdemócrata, han apostado por el gradualismo o el reformismo. Es decir, que la conquista constante y progresiva de una serie de conquistas populares o cambios en el sistema nos va a llevar al socialismo. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿dónde reside la diferencia fundamental entre estos dos grupos? En la concepción que tienen por revolución y en la metodología que tienen para hacer la revolución. Y que sin embargo, pese a ello, como yo les comenté antes, tienen la particularidad de poder unirse cuando se trata de un fin común a ambos, que es el de superar el capitalismo. Ahí radica, digamos, la diferencia máxima entre partidos políticos. Hoy día se le sumó el Frente Amplio, desde hace algunos años, que tiene una mirada también de izquierda desde el siglo XXI con respecto a los movimientos sociales, bla, 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 bla. Pero digamos que cuando hay que actuar en consonancia, lo hacen, pese a que muchas veces hayan peleas entre ellos. Entonces, ¿podría en algún momento, en el caso chileno, existir una confluencia y una fusión entre todos estos partidos políticos? No. La experiencia más cercana y la que nos ha dado en el pasado fue la Unidad Popular, que fue, digamos, un conglomerado de partidos políticos de izquierda que, actuando bajo un mismo programa y bajo un mismo proyecto, estaban de acuerdo en... o sea, lideraban un proceso político. Hoy día hay algunas tesis que se discuten sobre transformar o hacer la izquierda en red, que es como que la izquierda, desde sus distintas organizaciones políticas, sea una red que está unida y trabaje por común. Otras tesis son, por ejemplo, las de la federación, que los partidos políticos se reúnan en federaciones políticas, una especie de alianza, pero no solo electoral, y desde ahí articulen su acción política. Pero digamos que responde a eso, la diferencia entre comunistas y socialistas en el caso chileno. Y no es muy distinta a la de las realidades de los otros países. Como mencioné anteriormente, esa diferencia radica en lo que les mencionaba aquí, la visión histórica. O sea, el modelo de sociedad, la concepción de revolución y la concepción del método para hacer la revolución y construir el socialismo en el fondo y llegar al comunismo. O sea, un socialista, en términos partidarios,
no debiese de renegar del comunismo porque entiende que el socialismo es el estadio previo al comunismo. Así como un comunista no debiese renegar del socialismo porque entiende que, teóricamente hablando, el socialismo es la fase previa al comunismo. Pero pese a ello existen diferencias programáticas. Un poco burdas, a mi parecer, porque la verdad es que todos tienen la misma lucha. Pero bueno, Marx decía que era por la competencia misma entre los obreros. Yo por lo menos creo que cuando eso lo dice es muy cierto. Existe una competencia entre los obreros, por lo menos aquellos que son representados por partidos políticos, porque la organización obrera también se encuentra en organizaciones no necesariamente partidistas, sino que movimientos, orgánicas comunitarias, vecinales, de fábrica, los propios sindicatos, en donde no necesariamente existe esa competencia. Ahí podríamos entrar un poco más a profundidad, tal vez al final de la clase. Como esto se trata de una transformación profunda del Estado, Marx y Engels en el manifiesto también establecen 10 medidas que debiesen de lograr los comunistas o los socialistas una vez que se apoderen del Estado. Y se pueden orientar desde 3 áreas: finanzas, la centralización de la economía, el trabajo y derechos sociales. Con respecto a las finanzas, voy a leer solamente las que podrían ser, digamos, hasta el día de hoy fuertes. El impuesto progresivo. Aquel que gana más o que posee mayor riqueza es el que debiese de pagar mayores impuestos. Y hay uno... Ah, mira, se me escapó. Que está en este otro lado. Por ejemplo, el crédito exclusivo en un banco nacional. Es decir, de que solamente un banco nacional, como en este caso lo es el Banco del Estado, pueda entregar crédito. Porque recordemos que el crédito es dinero que se reproduce, riqueza que se reproduce por el interés. Que el interés viene a ser un dinero ficticio que entra, que no estaba en los planos originales. Lo mismo ejercicio que hacía antes. Si yo al Francisco le presto 100.000 pesos y se le pone un interés, él me va a terminar devolviendo 150.000 pesos. Entonces, en ese sentido, el Estado debiese de ser el único que entregue crédito a modo de poder seguir reproduciendo la riqueza. Pero a día de hoy, en su mayoría los créditos son entregados por bancos privados. Bancos privados que son particulares, es decir, de una sola persona. Entonces, la riqueza no es colectiva, no es social, sino de que es particular o privada, que es justamente lo que nosotros queremos atacar. Por otro lado, monopolio estatal del transporte. Para los que vivimos en el Gran Concepción, cierto, es bien sabido que existen distintos tipos de transporte. Están los buses urbanos, cierto, las coronelotas, por ejemplo. Existe el biotren, los taxis dentro de las ciudades, o los buses interurbanos, que son los que van hacia otras comunas más alejadas de los centros industriales o de servicios comerciales. Pero Marx y Engels establecían de que es necesario que el Estado tenga un control sobre el transporte. Muchas veces se piensa necesariamente con respecto al transporte de la mercancía, porque nosotros a día de hoy, y lo vimos fundamentalmente durante el gobierno de Boric, hoy día el comercio se mueve generalmente por medio de camiones, y los camiones, si se van a paro, la industria sufre porque las mercancías no llegan, no existe consumo, y por lo tanto se podría decir que todo el comercio se paraliza. Pero dentro de ese monopolio estatal de transporte, Marx hablaba y abogaba profundamente por los trenes. Y los trenes, como medio de transportar las mercancías, al ser del Estado, permitirían que el consumo y la producción se mantuviera y de esa forma poder elevar las condiciones de vida de los trabajadores. Por otro lado, que son algunas concepciones que, imagínense, estamos hablando mediados del siglo XIX y a día de hoy siguen siendo necesarias: educación pública y gratuita. O, por ejemplo, también la abolición del trabajo infantil en fábricas. Nosotros en Chile tenemos abolido el trabajo infantil. Eso es explotación infantil.
pero en algunos países, fundamentalmente del Asia Menor, todavía sigue habiendo explotación infantil. Y de esto han pasado como 170 años aproximadamente. 150 años, dejémoslo ahí. Y son cosas que hasta el día de hoy siguen haciendo mucho sentido. Por otro lado, obligación del trabajo. Marx reconocía que el trabajo no es un derecho, sino que es una necesidad. O sea, el ser humano podría ser un animal productivo. O sea, es un animal que existe para poder producir en términos de transformar su medio y de esa manera entregarse una mejor calidad de vida. Entonces, para Marx y Engels, el trabajo era una obligación, porque solamente en el trabajo tú puedes transformar el sistema y puedes entregar una mejor condición de vida para el colectivo, para la mayoría. Pero a su vez también eso estaría situado dentro de la centralización de la economía, que es finalmente lo que les decía antes: cómo producir, cuánto producir, para quiénes producir, etc. Ahora, si nosotros lo quisiéramos ver en un esquema, ¿cierto? Considerando como primera variable en vertical el poder que tendría el Estado y en horizontal el tiempo histórico o los años, nosotros estaríamos actualmente en un capitalismo hacia el siglo XIX en ascenso, hoy día ya consolidado, en donde el Estado, ¿cierto?, es el arma de la burguesía por ser un ente opresor. Y las clases están fuertemente marcadas: pobre, media, alta, en donde existe una explotación económica abierta. Nosotros, si quisiéramos verlo en el mejor de los ámbitos, estaríamos en este proceso en donde se podrían llegar a generar puntos de quiebre o de fricción, en donde se daría paso a la construcción del socialismo y la revolución, en donde el poder del Estado crece para justamente tener que romper con toda la estructura anterior, realizar los cambios y de ahí decrecer hasta lograr el comunismo, en donde todo el aparato estatal, la sociedad de clases y la propiedad se extingue y por lo tanto el Estado desaparece, porque el Estado se entiende como, insisto, un órgano opresor de la libertad humana. Ahora, voy a tomar agua. Solamente me quedan dos cosas por decir. Y lo voy a dejar con ese mismo esquema. La primera experiencia revolucionaria socialista que vivió el mundo fue la Comuna de París. Y la Comuna de París, del año 1871, se da en el marco de la guerra franco-prusiana, es decir, entre Francia y lo que anteriormente era Alemania y algunos territorios de Rusia, alrededor de 1860, en donde tras esta guerra y este conflicto, Francia y Prusia se someten a un tratado. En el tratado Francia salía completamente mal parada, y los obreros, frente al avance de las tropas prusianas, se toman París, la Comuna de París, a modo de defensa del mismo. Y como era una causa, ¿cierto?, en un principio de defensa, una parte del ejército nacional francés se les une y, tras una serie de conflictos internos, debates y discusiones, la Comuna de París no solamente se transforma en un punto de defensa, sino que a su vez también de creación revolucionaria. Se comienzan a organizar los obreros en asamblea, en una asamblea propia de la Comuna de París, y comienzan a establecer algunos cambios profundos como la abolición del trabajo infantil o la separación de la Iglesia y el Estado. Y establecen mecanismos de democracia popular que serían fundamentales. Sin embargo, también la Comuna de París en lo práctico es importante para el marxismo, porque de esta se sacarían
se sacarían algunas lecciones fundamentales, como por ejemplo de que no basta simplemente con tener que apoderarse del poder estatal, sino de que es necesario tener que cambiarlo, tener que reformarlo. De hecho, Marx, de lo que fue la Comuna de París, saca la siguiente conclusión, y se las voy a leer, es muy breve, pero se las voy a leer directamente. La clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está, y servirse de ella para sus propios fines. ¿A qué se refiere? Y esto fue, por ejemplo, lo que pasó con la Unidad Popular, pese a los cambios que se introdujeron. No basta simplemente con que el día de mañana llegue un gobierno de izquierda o revolucionario y tome el Estado capitalista burgués liberal actual, así como está. La misión es la de tener que transformarlo, revolucionarlo, cambiar las estructuras. Y esas estructuras solamente se van a cambiar por lo que Marx y Engels establecen como violación despótica de la propiedad privada o de la ley burguesa. Es decir, que ese gobierno de avanzada, ese estado de avanzada, esa revolución, solamente puede enmarcarse en un proceso profundo de violentar la ley que le ha permitido a la burguesía establecerse como clase dominante. ¿Qué significa aquello? Expropiación, colectivización, estatización, nacionalización, o sea, despojar a la burguesía del capital. Tener que transformar, ¿cierto?, esa propiedad privada burguesa en propiedad privada estatal y ahí, en el mejor de los casos, que es hacia donde debiese de avanzar, socializada. Entonces, un movimiento de avanzado no se puede quedar simplemente en el hecho de formar parte o trabajar desde el Estado, sino que debiese de transformarlo. Y a propósito de esto, es que a día de hoy se generan muchas críticas con el trabajo del Congreso o de los partidos de izquierda. Porque los partidos de izquierda se han resuelto absolutamente en tener que reproducir el aparato estatal y no transformarlo desde las leyes. Y mucho menos los gobiernos de izquierda que nosotros hemos tenido. Por supuesto han introducido mejoras, pero no son mejoras que hayan cambiado radicalmente el sistema, pese a que hayan podido mejorar las condiciones de vida, como por ejemplo las 40 horas o el aumento del sueldo mínimo. Pero mientras nosotros estamos aquí hablando de 40 horas de trabajo, las 40 horas desde hace muchas décadas en Europa ya estaban establecidas. Y de hecho a día de hoy en Europa el debate ya no se centra en las 40 horas, sino que están avanzando incluso a 30, 35 horas o incluso en descansar 3 días de la semana. Entonces, pese a todos los cambios que nosotros estamos viviendo, seguimos nosotros estando atrasados. Y eso ocurre porque las estructuras no se han transformado como corresponde. E incluso, como dice el Artyom en el chat, algunos teóricos han propuesto de que debiese de trabajarse 4 horas diarias. De hecho, en la clase que teníamos anteriormente, el Isra de hecho comentaba justamente eso, que no recuerdo si era Kropotkin o Proudhon, el que hacia el siglo XIX mencionaba que el ser humano debiese de trabajar 3 o 4 horas diarias. Y que mientras lograra producir lo que es necesario para su sobrevivencia, para tener una buena calidad de vida, no debiese de trabajar más. Ahora, ¿cuál es la razón de fondo? Que como bien hemos visto, de toda la riqueza que crea la persona, es decir, el trabajador, solamente se queda con, pongámosle un número, el 10%. Y el 90% restante es riqueza que se lleva el capitalista, el burgués, el dueño del capital, de la propiedad privada. Entonces, todas las mejoras o conquistas que se pueden hacer, claro, mejoran la calidad de vida, pero no transforman en absoluto el sistema. Y ahí es donde muchas veces la izquierda, digamos, auténticamente revolucionaria, no reformista como la que tenemos a día de hoy, critica a los partidos tradicionales. Y eso sería, muchachos. No tengo nada más para comentar. En algún otro momento vamos a abordar el concepto, ¿cierto?, de dictadura del proletariado desde el leninismo. Pero ya hemos estado aquí 1 hora y media.
Eso sería por mi parte. Voy a dejar de grabar también. Para quienes nos estén viendo de YouTube, esto parece podcast. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, marxistas.cl, dejen su like y compartan para todos sus conocidos. Nos vemos en las próximas sesiones.